Eh, bueno, le decía que colocamos en el Moodle las unidades correspondientes a los libros de Sear Semansky y Serwell. Son dos libros que ustedes lo van a utilizar este año, en física, que estimo yo que se siguen, la profe está utilizando los mismos materiales, digamos, que yo utilicé. Pues son buenos libros actuales, están muy buenos. Yo también, aparte, los que subí son libros actualizados en las nuevas versiones. Cambia muy poco entre el que yo tengo, digamos, aquel que yo estudié con ahora. Tiene nuevas figuras y algunas cositas más, pero es un poco más atractivo, pero en sí es lo mismo, digamos. Así que subí en las unidades correspondientes a la unidad 1 de esos dos libros. ¿Tá? A su vez también un instructivo ahí, un videíto, un corto, pero bastante bien explicado, que también le puede llegar a servir de cómo hacer pasaje de unidades, equivalencias y demás, en YouTube. Bueno, está ahí en el Moodle, entran y tienen un link de YouTube. ¿Qué más? Bueno, y eso creo. ¿Cómo la vienen llevando? ¿Qué tal? ¿Han leído la parte teórica? ¿Tienen alguna duda? ¿Han empezado a hacer los ejercicios prácticos o no? ¿Cómo vienen? Cuéntenme un poquito. Bueno. Hola, yo soy la primer clase que me conecto y quería saber dónde encontrar los temas anteriores que dieron la clase pasada. Hola, Anisa, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo es tu apellido? Olivera. Olivera. Lo que estaba hablando recién, que vos podés encontrar el material en Moodle. Vos pudiste acceder a la página virtual de la universidad con un número de usuario. Sí. Bueno, en la unidad, en la materia física, vos ahí vas a encontrar las 4 unidades que son la primera unidad que acabamos de terminar de ver, que es magnitud de unidades, después va a estar vectores, que vamos a empezar ahora, estática y cinemática. Bueno, lo que estuvimos viendo en la primera unidad, vos lo podés encontrar ahí. Hay un PowerPoint de la explicación de las 2 primeras clases. Después, los videos que están grabados, digamos, que se los sube a YouTube, digamos, de una forma privada, donde solamente ustedes pueden acceder, donde vas a poder ver las clases, las 3 clases anteriores. Y bueno, y ahí en el Moodle también vas a poder ver algunos ejercicios, que era lo que yo estaba comentando, de YouTube. Está muy bien explicado también, que les puede llegar a servir. Y como para aquellos que quieran ampliar un poquito más el conocimiento y leer un poquito más, no solamente el libro de la cartilla nuestra, digamos, que tenemos de ingreso de física, donde tienen primero la parte teórica, después la parte práctica de ejercicio, sino que, bueno, aquellos que quieran leer un poquito más, como les decía, puedan leer la unidad correspondiente a lo que vimos de los libros Sear, Semansky y Serwell, que bueno, son 2 libros que seguramente el año entrante, ahora este año, en física, van a ver todas las unidades, van a estar referidas de ese libro, de alguno de esos 2 libros. Son muy similares, son dos libros prácticamente iguales, tienen algún tipo de diferencia, pero explican muy bien y están todas las unidades ahí.
¿Se entendió, Danisa, o tenés alguna consulta más? Sí, sí, ese no entendí bien el book que me dijo dónde tengo que entrar porque que me estoy acordando, no entré. A ver si yo puedo ingresar. Ahí te comparto pantalla. Bueno, Voy a abrir primero. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Vos si ingresás, yo ya lo tengo cargado, digamos. Si ingresás a UTN Regional Reconquista, ustedes están pudiendo ver la pantalla que tengo compartida. Bueno, yo ya la tengo sí. cargado. Bien, perfecto. Yo ya lo tengo cargado acá en mi barra de herramientas, digamos, de Google. Hago clic ahí y me voy a la página de la facultad. Está ahí debajo de todo está Moodle. Lo pudiste ver, perdón, que Sí. lo pudiste ver. Bueno, ahí le das a acceder. Generalmente entras con tu nombre de usuario. Está, yo ya tengo encargado el nombre de usuario, tu DNI y la contraseña también a mí. Y se pide por ahí que no la cambien para que no haya errores, más por ahí problema. Entonces, ingresas con tu número de documento, le das a acceder. Yo tengo, bueno, todas estas materias ustedes van a tener, yo porque acá tengo una cuenta como docente, ¿no es cierto?, como profesor. Yo doy también otras cátedras más, que son esas que están ahí. Entonces vos entrás a la que vos quieras, vos vas a tener introducción a la universidad, comprensión de texto, creo que es física, matemática, y eso, para ingeniería. Entras a física, está, y acá vas a tener las 4 unidades, ¿está? Magnitudes y sistemas, magnitudes, unidades y sistemas de unidades, ¿está? Y acá vas a poder ver acá vas a poder ver el PPT que fue donde explicamos la primera unidad. Esto es lo que le decía yo del Serway, esto es del CRC Monkey, que está acotado, digamos, yo saqué solamente la unidad que le va a servir a ustedes, para que lean eso nada más que refiere a la unidad número 1. Y después, este es un videíto, acá hacen clic y se va a un enlace de YouTube, digamos, donde pueden ver un video que hay, donde se hace un ejercicio para conversión de unidades, ¿está? Unidades de longitud, vale. Así que ahí está, Danisa, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Vos pudiste ingresar a eso? Sí. Bien. Bueno, entonces ahí tenés el PPT que lo puedes bajar o ver en línea. Y en introducción acá tenés el cuadernillo de física, ¿está? El cuadernillo de física, que ahí tenés las 4 unidades que vamos a ver ahora, que vamos a ver durante todo el cursillo, y el cronograma de la materia, donde de cómo va a estar programada la materia, de cuándo vamos a tomar los exámenes parciales y cuándo va a ser el recuperatorio y demás. ¿Está? Sí, muy bien, Bueno, gracias. no, por favor. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer, si les parece, vamos a pasar, me interesó mucho, yo le decía, ¿cuál era, Juan Pablo? Que podamos hacer los ejercicios. El 32 y 34. Ajá, 32 y 34.
No sé si querés que abra la pizarra y los vamos haciendo por ahí. Dale, abrí la pizarra un ratito y lo hacemos, explicamos esos dos últimos ejercicios, después arrancamos un poquito con vectores para ir adelantando esa unidad. Ah, te tengo que dar como anfitrión, ¿no es cierto? Por las dudas, Danisa tiene el micrófono abierto. Ahí. Gracias, Anís. Ahí te dice coanfitrión, Agustín. Yo mientras tanto voy a leer el ejercicio que dice, una canilla arroja 12,5 litros por minuto durante 5 horas y media. Walter no me deja compartir. ¿No todavía? ¿Para ver? No. ¿No? No. Hacer coanfitrión. A ver. ¿Ahí está? Ahí está. Sí, sí. Bueno, entonces dice una canilla arroja 12,5 litros por minuto durante 5 horas y media y se quiere llenar un depósito de 4,5 metros cúbicos. Y dice la pregunta, ¿cuántos hectolitros habrá que añadir para llenar el depósito? ¿Está? Entonces, ahí muy bien lo está haciendo Juan Pablo, está como habíamos hablado de algunos consejos útiles, que seguramente ustedes lo habrán visto en la escuela secundaria, es de anotar todas las variables que tiene el problema, ¿cierto? Entonces, por un lado, ¿qué le parece? ¿Cuál es la magnitud? Por ejemplo, esto yo le hago una pregunta aparte. ¿Cuál es la magnitud que está en juego acá, que dice que la canilla está arrojando 12,5 litros por minuto? ¿Cuál es la magnitud? ¿Es el caudal? Sí. Ajá, exactamente. Después tenemos el tiempo, que es durante 5 horas y media. ¿Tá? Y el depósito contiene 4,5 metros cúbicos. Ahí estamos hablando de qué magnitud. Volumen. Y la pregunta que nos hace, ¿en qué unidades yo tengo que expresar en qué unidades yo tengo que expresar mi resultado para llenar el depósito? En hectolitros. Hectolitro. Ajá, hectolitro. ¿Está? Yo para que se vayan familiarizando lo que es magnitudes, unidades, y demás. Entonces, bueno, arrancamos, Juan Pablo, si vos querés. Perfecto. Como acá en el caudal tenemos la unidad de tiempo en minutos, yo lo que planteo es pasar las horas a minutos. Haciendo esto, hacemos 5,5 por 60, nos da 330. ¿Te parece si haces, Juan Pablo, ya para que le quede ahí, hace 5,5 horas por 60? 5 horas por 60 minutos por. Claro, una hora tiene 60 minutos. ¿Está? Cancelamos esto con esto. Exactamente.
Y esto nos da 330 minutos. Bien. Bueno, de acá podemos sacar la capacidad que arroja la canilla en ese tiempo, multiplicando el caudal por el tiempo. Entonces, Se ve que lo que está haciendo Juan Pablo es multiplicar el caudal por la cantidad de tiempo, pero tuvimos que pasarlo a minutos, ¿está? Porque nuestra unidad de caudal estaba en litros por minuto. ¿Está? Yo no puedo multiplicar directamente el caudal que está en litros por minuto por la cantidad de horas, porque estaría cometiendo un error, porque lo que primero tengo que hacer es equiparar las unidades, ¿no es cierto? Estar hablando de las mismas unidades. Entonces eso... Profe, sí. una consulta. Sí. ¿Esa canilla en esas 5.5 horas estuvo llenando el depósito? Claro. Ah, ok. Claro. Sí, ahí viste que dice una canilla arroja, es como que tenemos una canilla que tiene una manguera que está llenando un depósito. ¿Está? Que ese Claro. depósito... Yo pensaba Ajá. que era que esa canilla podía arrojar esa cantidad por minuto, pero no pensé que esas 5.5 horas estaba llenando el tanque, así que lo saqué mal. Ahí ya lo resuelvo de vuelta. Bueno, cualquier cosa, cuando ustedes van leyendo el enunciado y que lo entiendan, ustedes nos preguntan, no hay problema. Porque por ahí vieron que puede llegarse que no sea tan explícito, así que bueno, por ahí lo podemos interpretar de diferente manera. Francisco era, ¿no? ¿Cómo? Sí, era yo. Perfecto. Te dio más tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Vos sacaste el tiempo que tardaba en llenarse? No saqué el tiempo porque decía... Claro, no, yo lo tomé de distintas formas que estaría mal resuelta. Yo pensé que tenía 12.5 el depósito, así que nada No, que ver. no. Discúlpenme. No hay drama, no hay drama. Bueno. Bien, entonces la capacidad, sí. Es 4.125 litros. Es lo que arrojó la canilla durante esas 5 horas y media. Entonces, acá tenemos lo que largó la canilla. Y acá tenemos la capacidad total. El ejercicio nos dice cuántos hectolitros habrá que añadir para llenar el depósito. Lo que se plantea ahora es pasar todo a hectolitros. Nosotros sabemos que un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Y que 4,5 metros cúbicos son iguales a 4,5 kilolitros. Entonces pasamos primero esto a hectolitros. Nos daría 41,25 hectolitros. ¿Se entiende? Y esto, dale, sí, Juan Pablo. Y esto nos daría 4,5 kilolitros, que es igual a 45 hectolitros. Perdón. A 45 hectolitros. Ahora lo único que resta hacer es justamente una resta entre estos dos valores. Esperen que no sé dónde colocar esto.
¿Se entiende? ¿Se entiende por qué, chicos? Primero tenemos que sí o sí pasar, como nos está pidiendo ahí, la unidad en la que nos está pidiendo de qué cantidad de hectolitros hay que añadir, es justamente la unidad es hectolitros, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos restar automáticamente, restar tal cual está así, estos litros y estos metros cúbicos, porque para que sea consistente, digamos, nuestra resta, y estemos hablando de lo mismo, tenemos que pasarla a la misma unidad, ¿está? Entonces, si bien esto es una unidad, los 4.125 litros es una unidad de volumen o capacidad volumétrica, y los 4,5 metros cúbicos también es una magnitud de volumen, pero que está en la unidad de metros cúbicos. Tenemos que unificar las unidades, ¿está? Entonces, ¿cuántos hay que añadir todavía? 3,75 hectolitros. ¿Pudieron llegar, chicos? ¿Tuvieron algún problema? ¿Lo hicieron, no lo A mí hicieron? también me quedó así. Sí, ahora sí. Sí, mediación. Bien, entonces hay que agregar 3,75 hectolitros. ¿Está? Espectacular. ¿Se entendió, chicos? Chicos y chicas. Sí, profe, se entendió. Ok. ¿Podemos hacer el 34, Walter? Dale, yo lo leo. Ahí están escribiendo. María Eugenia, ¿se entendió entonces? Perfecto. Dice el ejercicio número 34 que está en la hoja 13. La capacidad de una botella de gaseosa es de 3,3 decilitros. Expresa esa cantidad en centilitros y en litros. Es el inciso A. Ahora el inciso B nos dice, en cierta botella de capacidad de 0,15 decalitros, ¿cuántas botellas de gaseosa cabrán? O ¿cuántas botellas de gaseosa entrarían en esa botella de esa capacidad? ¿Sobraría algo? Pregunta. Entonces, para ello, necesitamos primero, bueno, vamos a hacer el ejercicio A, que tenemos el decilitro y tenemos que pasarlo a centilitro y a litro. Como tener cortado el micrófono, creo. Ahí está, perfecto. Vamos a hacer 1 decilitro es igual a 10 centilitros, si no me equivoco. Por lo tanto, cancelamos este con este y nos daría igual a 33. 33 decilitros. Centilitros, perdón. ¿Está? Es lo mismo que si corremos la coma un lugar, debido a que el centilitro es un submúltiplo del decilitro, que es 10 veces más chico. En este caso tenemos que 1 litro es igual a 10 decilitros. Tanto cancelamos este con este y nos va a dar que es 0,33 litros. Bien. Ahí está, Dylan, perfecto, sí, 0,33.
El segundo, el B decía, en cierta botella de capacidad 0,15 decalitros, ¿cuántas botellas de gaseosa cabrían? ¿Sobraría algo? Entonces, tenemos una botella de gaseosa que tiene 3,3 decilitros y después tenemos otra botella de 0,15 decalitros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar todo o a decalitro o pasar uno de ellos a la misma unidad que el otro, digamos. O pasar los dos a litros, supóngase, como quieran, digamos. Pero tenemos que comparar estos dos valores con la misma unidad. ¿Está? Pasamos la botella más grande, la pasamos a decilitro, para no trabajar tanto con decimales. Que es 100 decilitros es igual a un decalitro. Es igual a 15 decilitros. Perfecto. Perfecto. Y de acá simplemente dividimos la cantidad de botellas que entraría esta capacidad, perdón, dividimos la cantidad de veces que entraría esta capacidad en estas botellas. Empecemos. Cantidad igual a 15 decilitros sobre 3,3 decilitros. Esto nos da 4, yo puse 4 botellas, ¿no? 4,54. ¿Puede ser? Sí. Pero como no se puede poner 54 en una botella, se toma la unidad y el resto es lo que sobra. Este era un poquito más fácil. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si no, podemos pasar a vectores. Vamos con vectores. Hacemos Vale. nomás. Estaba queriendo resolver lo de Yamila. Yamila Sosa, que recién estaba preguntando, un compañero. No la puedo matricular. Ahora voy a preguntar a Yamila, a ver quién era que me consultó. No me acuerdo. Marcelo Ojeda consultó. Marcelo, que está con la compañera ahí. ¿Es con todas las materias o solamente con física? Empezó, primero le avisamos a la de matemática y la matriculó. Y después faltan las otras 3. Le voy a preguntar entonces a... Okay. Le voy a preguntar entonces a... Bueno, A Franco lo resuelvo después que terminamos, porque ayer quise matricularla y no pude. Le voy a preguntar a Sofía cómo hizo. Porque con los otros no tuve problema. ¿Sabes, No hay Marcelo? drama, profe. No hay drama. Mientras tanto, mira conmigo los videos. Dale, dale. Bueno, perfecto. Gracias, Juan Pablo. No hay por qué. Bueno, ahí le voy a compartir la pantalla.
Bueno, lo que vimos hasta ahora que era la unidad número 1, que era magnitudes de unidades y sistemas de unidades, solamente estábamos hablando, o bueno, todavía no habíamos tocado lo que eran magnitudes vectoriales, si bien la hemos clasificado en fundamentales y derivadas, pero también hay otro tipo de clasificación de las magnitudes, que son las magnitudes escalares y las vectoriales. ¿Está? ¿Por qué esto? Porque generalmente existen algunos sucesos, digamos, que no se pueden predecir solamente con una medida, ¿no es cierto? Debemos con las medidas y las unidades, como por ejemplo estábamos viendo hasta ahora, no sé, la masa de un determinado objeto, nosotros damos la magnitud escalar o la medida, la dimensión que tiene eso, y ya estábamos sabiendo de que no sé, si hablábamos de un pedazo de cobre, estábamos sabiendo más o menos su dimensión, y si decíamos su forma, bueno, sí, obviamente si le decíamos su forma y su dimensión, más o menos nos dábamos cuenta de qué era. Ahora existen otras magnitudes que no solamente con la medida o la magnitud o con el valor escalar, digamos, y la unidad podemos determinarla, sino que sí o sí debemos asociar debemos asociarla a un vector, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que decirle cuál es su magnitud, obviamente, su dirección y su sentido. ¿Está? Eso es lo que nos representa un vector, y es por eso que para estas magnitudes, para algún tipo de magnitudes, como existen en la física, que también tenemos las vectoriales, sí o sí tenemos que representarlas mediante un vector. Entonces, las escalares, que son aquellas, como dice ahí, que están definidas por un número, nosotros le damos la asociamos a esta magnitud escalar, la asociamos con una unidad y un valor, ¿no es cierto? Y ellas pueden ser la masa, el tiempo, la presión, la temperatura, la energía, el voltaje, la intensidad de corriente. Ahora, hay otros tipos de magnitudes que debemos definirla mediante su magnitud, mediante su dirección y su sentido. ¿Está? Estas magnitudes vectoriales pueden ser, por ejemplo, la fuerza. Nosotros, si estamos hablando de fuerza, si decimos, no sé, una fuerza tiene 5 newtons, ¿está? No me determina nada que nosotros digamos 5 newtons. Yo, para saber que estoy hablando de este vector, digamos, o de esta magnitud vectorial o magnitud física vectorial, debo darle sí o sí la dirección y el sentido, ¿cierto? A la velocidad también. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, un automóvil tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero si yo no le digo en qué dirección está yendo o qué sentido tiene, ¿está? Yo no sé si ese vehículo se va para un lado, para el otro, si está acelerando, está desacelerando. Bueno,
todas esas cuestiones, digamos, que tienen que ver con los vectores. El desplazamiento también, el campo eléctrico, bueno, después lo van a ver, a qué se llama campo eléctrico, el campo magnético también. Y así hay un montón de magnitudes físicas vectoriales. Entonces, bueno, ahora háganse como un árbol, un organigrama y un árbol dentro de su cabeza, digamos que hemos hecho una clasificación de las magnitudes físicas y por un lado la podíamos clasificar mediante las fundamentales, digamos, y las derivadas, y ahora tenemos por otro lado que pueden clasificarse también como otra forma de clasificación en escalares y vectoriales. ¿Está? En primera instancia estábamos tomando todo como un grupo que era uno solo, digamos, y estábamos trabajando unidades vectoriales y escalares a la vez. ¿Está? Entonces, como yo le decía, la física generalmente hace uso de algunos elementos de la matemática, ¿no es cierto?, para poder representar este tipo de magnitudes, y utilizamos entonces el vector, que es un segmento que está orientado, ahora vamos a ver, que se utiliza para la figura en sí de un vector, de un esquema de un vector. Ahora les voy a mostrar esto, por ejemplo, ¿no es cierto?, que empieza aquí, ¿está?, y termina aquí, ¿está?, este es su origen, esta es su dirección, y la flechita determina el sentido, después lo vamos a ver. Ese es un vector, y bueno, las magnitudes vectoriales se esquematizan mediante este tipo de vectores. Así es como se esquematizan, ¿cierto? Y el vector, además de indicar la magnitud vectorial, también establece, como le decía, entonces la dirección y el sentido mediante la flechita. ¿Está? Para representar los vectores, tenemos que tener en cuenta que debemos representarlo mediante una escala. ¿Está? Si yo estoy... ¿qué es la representación mediante una escala? Es una relación matemática que existe entre la magnitud real del vector, digamos, ya sea una velocidad, una aceleración, una fuerza, ¿tá?, la magnitud real y la magnitud que yo represento en la hoja o dibujo yo mi vector. ¿Tá? Esa relación le llamo escala. ¿Tá? A esa relación yo la voy a escribir siempre, generalmente se escribe, primero se indica el valor que se va a dibujar, después los dos puntos y el valor real que tendría el dibujo. Entonces yo coloco en una escala que un centímetro van a ser, por ejemplo, 10 newton, ¿no es cierto? ¿Está? Un centímetro que yo dibuje van a ser la magnitud, esa que va a tener esa magnitud, que va a ser, la magnitud es la longitud del vector, ¿no es cierto? Esa longitud va a ser, si yo tengo un centímetro, va a equivaler a 10 newton, ¿cierto? Entonces, si tiene 2 centímetros, si tiene 2 centímetros mi vector, está de módulo, yo voy a decir que la fuerza es de 20 newton, ¿está? Eso es para explicarle nada más un poquito un tema de vectores, pero antes que eso, acá podemos ver cuáles son las magnitudes escalares y vectoriales, ¿no es cierto? Un poquito más.
cantidad de manzanas, temperatura, volumen, masa, intervalos de tiempo, rapidez, distancia, son magnitudes escalares. ¿Por qué dice rapidez, que es como velocidad, digamos, ¿está? Porque es un valor instantáneo, ¿está? Por eso es un valor escalar. Magnitudes vectoriales tiene un módulo, cantidad, que el módulo esto dijimos que es la longitud del vector, la dirección y un sentido, lo cual se puede representar con una flecha, como lo hemos visto recién. Que puede ser la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración. Después vamos a ver que distancia no es lo mismo que desplazamiento, ¿sabes? Además, Perdón. en general, sí. Solo para una consultita rápida para los chicos. A ver. Ahora, sabiendo esto, ¿qué representa el velocímetro, mal llamado, de los autos? La aceleración. La rapidez. ¿Cómo? El La último. rapidez. Distancia recorrida en base al tiempo. La rapidez Desplazamiento. instantánea. Claro. Porque el velocímetro no nos dice hacia dónde estamos yendo, ni desde dónde se toma. Nos dice la rapidez instantánea. Vendría a ser Claro. la velocidad en el momento. Exactamente. Muy bien, gracias por la apreciación, Juan Pablo, y la aclaración. Ahí es un ejemplo claro, digamos, que el velocímetro, que nosotros tenemos en un vehículo, en un auto, en una moto, ¿no es cierto?, en un camión, nos está dando la rapidez, es la velocidad instantánea en un determinado instante, ¿está? Por más que yo después lo pueda dejar prácticamente constante con una velocidad crucero a 100 km por hora. Pero es una rapidez, no una velocidad, ¿está? ¿Estamos? Además dice, en general, en física, las magnitudes tienen una unidad de medida. Bueno, eso ya es algo que vimos en la primera unidad, ¿no es cierto? Así que, en primera instancia, yo quería hacer referencia un poquito a los sistemas de referencia, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que referenciar estos vectores en un sistema de referencia, o un marco de referencia, ¿está? Entonces dice que un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición o otras magnitudes físicas, ¿tá? De un sistema físico y de mecánica. ¿Cómo informarle a otra persona la posición de un punto en una hoja? ¿Está? Yo, supónganse que esta es su hoja cuadriculada, ¿no es cierto?, donde yo establezco un sistema de coordenadas ortogonales, X e Y, ¿está? Y yo para establecer un punto, cómo informarle a otra persona la posición de un punto en una hoja, lo que voy a hacer es un sistema de referencia, ¿está? Para que esa persona, si yo hago un punto en un lugar de la hoja, otra persona en otra hoja de la misma hoja, una hoja parecida, digamos, una hoja igual, para yo poder hacer el punto en el mismo lugar donde hizo la otra persona, tengo que establecer un sistema de referencia como cartesiano o ortogonal, ¿está? Donde establezco X e Y, y le voy a asignar tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas, ¿está? En el eje de la Y y en el eje de las X, una escala, ¿cierto? Y lo voy a dividir, le voy a dar una escala y le voy a decir, bueno, que el punto A está en -5 y 3, ¿está? El punto B está en 6
5. ¿Está? Y, por ejemplo, el punto C está en 4,5, 3,5. Siempre lo que primero se establece es el valor de X y después el valor de Y, coma, el valor de Y. A eso se le llama notación forma cartesiana, ¿cierto? Pero eso es para nosotros para ubicarnos lo que es un sistema de referencia, porque después lo vamos a ver y ya tengan consideración de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahí ven, el punto B se encuentra en 6x y en 5 y 5 en Y. ¿Está? El punto B, si es que ustedes pueden ver el cursor, está en ese punto. A esto se le llama coordenada cartesiana o rectangular. ¿Tá? Si yo les digo, establezcanme un punto E, supónganse aquí, en donde yo tengo el cursor. ¿Ustedes qué me dirían? Y yo le digo, háganlo en coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Qué valor me darían? ¿Ven el cursor? Sí, 4,4. 4 en X y 4 en Y. ¿Está? Perdón, por ahí se me va el cursor, si no lo muevo se pierde. Así que si yo pongo ahí es 4 en X, 4 en Y. ¿Está? Entonces yo tengo que establecer un sistema de coordenadas, en este caso cartesiana o rectangular. Después hay otro sistema de referencia, ¿no es cierto?, que es un sistema de referencia polares, que se llama sistema de coordenadas polares, que también es otra forma de representación de un vector, ¿cierto? ¿Qué es lo que le damos acá? Al vector le damos la longitud o la magnitud, ¿no es cierto? Que es esta, si ustedes alcanzan a apreciar ahí, donde está esta, es la longitud del vector, o la magnitud del vector, ¿está? Que es 13, en este caso. Después vamos a ver a qué está asociado, a qué unidad está asociado esto. Pero por ahora, este vector tiene una magnitud de 13. ¿Está? Con un ángulo de 23 grados con respecto a la abscisa, al eje X. ¿Está? El eje X tiene 23 grados. ¿Estamos? Esa es otra forma de representar donde lo que yo hago acá en este sistema segundo sistema de referencia, yo coloco el módulo del vector, en este caso 13, coma el ángulo. ¿Está? Siempre el ángulo va a estar en función de el eje X. ¿Está? Perdón. Entonces, ahí podemos ver que la estrella se encuentra en, esta estrella, la estrella que está acá, se encuentra en 13 en R, está, es el módulo, 13 es el módulo, y 23 grados en θ, que quiere decir 13 el módulo y el ángulo de 23 un ángulo de 23 grados con respecto al eje X. Esa sería la forma de representar las coordenadas polares. ¿Tá?
Profe, Sí, el grado 23 puede estar en el medio, tanto un poco más atrás o un poco más adelante. ¿cómo no entiendo, Jerónimo, lo que me consulta? ¿De vuelta? Si el ángulo 23 está un poco más atrás, ¿sería lo mismo o no? Él dice cómo está graficado. ¿Cómo está graficado, si vos? Sí, Si sí, lo puede, si estaría acá. claro. ¿A eso te referí? Sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Acá, en este caso, yo lo puse ahí porque, bueno, lo dibujé así nada más. Ajá, pero porque creo que esto lo hice en AutoCAD, ponele, y copié la imagen y la pegué acá. Sí, 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 más atrás no hay problema. Bueno, gracias. Eh, Walter, Sí, solo para ayudarlo a los chicos un poquito. La ventaja que tiene este tipo de representación en cuanto a la otra es que en esta directamente ya vamos a tener el módulo del vector. Ya vamos a tener, por ejemplo, en un ejercicio de fuerza, ya vamos a tener la fuerza representada, digamos. Lo que tiene como inconveniente es por ahí graficarlo. Muchas veces en los ejercicios tenemos que hacer la gráfica y es más fácil graficar un ejercicio en coordenadas polares, en coordenadas ortogonales que en coordenadas polares. Solamente como aclaración, digamos. bien. Sí, exactamente. Así que, bueno, nosotros tenemos que ser capaces, en lo que tiene que ver con vectores y lo que hacemos referencia en vectores en el plano, digamos, ¿tá? Que tenemos que tenemos que llevar de un sistema a otro. O sea, si está representado en sistema polar, en un sistema de referencia polar, tenemos que ser capaces de poder representarlo en un sistema cartesiano u ortogonal. ¿Está? Entonces, existe este tipo de transformaciones, digamos, de una coordenada cartesiana a otra polar, o viceversa, digamos. Y esto se puede dar mediante las relaciones trigonométricas, que no sé si la han visto, todavía quizá no han llegado a eso en matemática, pero se dan mediante la siguiente expresión trigonométrica, que son, dice que para pasar, si nosotros tenemos, háganse la idea ahora de esta explicación que estamos en coordenadas, tenemos un valor en coordenadas polares y queremos pasarlo a coordenadas cartesianas. Entonces yo voy a tener un módulo, ¿está? Y un ángulo. Este es el ángulo θ y el módulo es el módulo es R, ¿está? Y nosotros tenemos que encontrar, ¿está? Las coordenadas cartesianas, ¿está? U ortogonales X e Y, ¿está? Entonces, si nosotros queremos pasar de polares a cartesiana, nosotros vamos a tener esta relación que es que el seno del ángulo θ, que es este ángulo, ¿está? Ese ángulo, el seno del ángulo θ es igual al cateto, en este caso el cateto opuesto, ¿está? Que es el cateto opuesto, que es la distancia entre el punto, es la distancia ortogonal entre el punto donde termina el vector, digamos, y el eje X, ¿está? Esta distancia. Eso es Y, ¿está? Que es lo mismo que hacer una proyección de este vector hasta acá y medir de acá hasta este punto C, ¿está? Es lo mismo.
Entonces, el seno de este ángulo es igual a I, está la distancia I, sobre el módulo R, ¿está? Sobre el módulo R. El coseno de θ, ¿está? El coseno de este ángulo, ¿está? Es igual a X, que es esto, que es esta distancia, ¿está? Desde, desde el punto 0, 0 hasta la proyección ortogonal también desde el punto este a al eje X, ¿está? Es esta distancia, ¿está? Esta distancia se alcanza a ver con el cursor hasta donde yo voy, ¿está? Entonces, X, que es esta distancia desde este punto hasta este punto, sobre R, ¿está? Sobre R. Con eso, nosotros si despejamos, si nosotros tendríamos este valor de θ y el valor de R, despejando X, nosotros podríamos obtener las coordenadas cartesianas, ¿está? U ortogonales, ¿está? Entonces en este caso vamos a poder representar, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿está? Va a estar representado por 5, 12 y 5, ¿está? ¿Digo bien? Porque esto es 15, acá tenemos 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Acá esto sería, en X sería 12 y en Y sería 5, ¿está? Yo haciendo este cálculo, está haciendo el cálculo necesario para pasarlo a coordenadas. Esto que tengo en coordenadas polares, que tengo el ángulo si yo lo puedo medir con un transportador a este ángulo y saco despejo X y despejo Y, ¿está? Teniendo el valor del módulo y el ángulo, midiéndolo con un transportador y midiendo con una regla este módulo, yo podría, mirando el diagrama yo podría decir que sería 12 en X y 5 en Y, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, tuvimos que explicar un poquito todo eso, lo que es un sistema de referencia, entonces, por un lado cartesiano y un sistema de referencias ortogonales, sistema de referencia cartesiano u ortogonales, u ortogonal y polar, por otro lado, y cómo se hace el pasaje de un lado hacia otro, una transformación desde un sistema de referencia a otro, para que vayamos abriendo un poquito la mente, o recordando, o aquellos que nunca lo vieron, se vayan haciendo la idea de lo que estamos tratando, que es un vector, y estamos particularmente hablando de un vector en el plano, en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Y acá está lo que yo le decía, que un vector debe estar representado, digamos, está por su dirección, que es su línea de acción, está su dirección o su línea de acción, está su magnitud, que es el largo del vector, está el largo del vector, y el sentido. El sentido es la flecha, ¿está? Entonces, si yo le digo, represéntenme un vector, ustedes lo tienen que representar con su línea de acción, ¿está? O dirección, su módulo o magnitud, ¿está? Que es la distancia desde el punto 0 hasta donde finaliza el vector, y su sentido, ¿está? Si no tiene una de estas
referencia, digamos, no podríamos estar hablando de un vector. Un vector está representado por su dirección, su módulo magnitud y por el sentido. ¿Tá? Esas son sí o sí las referencias que tendríamos que tener para representar un vector. ¿Tá? Existen varias propiedades de vectores. ¿Tá? Ahora entramos un poquito. Si quieren, le hago una pequeña mención ahí de lo que ahora que tenemos el vector acá, dibujado, representado, digamos, un vector con su dirección, su magnitud y su sentido. Y habíamos hablado que para representar un vector necesitamos utilizar una escala, ¿está? Porque acuérdense que un vector está asociado a una magnitud vectorial, ¿está? Que puede llegar a ser una velocidad, una fuerza, ¿qué más? ¿Qué otra magnitud vectorial conocen? Que estuvimos viendo. La aceleración, la velocidad, ¿qué más? Desplazamiento. Bien, el desplazamiento. Bueno, toda esa Fuerza. La fuerza, muy bien. Nosotros, como utilizamos para representar, digamos, estas magnitudes vectoriales, utilizamos a la matemática y particularmente de la matemática sacamos el vector, ¿no es cierto? Para representar a ellos debemos utilizar una escala. La escala, como habíamos dicho, es una representación matemática que existe entre la dimensión real, ¿está? Y la del dibujo, ¿está? La dimensión que tiene el dibujo. En este caso, supónganse que esto tiene 10 centímetros, ¿está? Esto tiene 10 centímetros, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos que, si estamos queriendo representar una fuerza, vamos a decir que una forma de escalar esto, o poner una escala, podemos decir que cada centímetro, supónganse desde acá hasta acá, tenemos un centímetro, ¿cierto? De acá hasta acá tenemos un centímetro. Cada centímetro, ¿no es cierto?, va a ser igual a un newton, supónganse, o 10 newton, ¿está? Entonces, si cada centímetro son 10 newton y esto tiene 10 centímetros, van a ser 100 centímetros, 100 newton, ¿está? Ahí se lo puede ver. En nuestra cartilla tenemos, por ejemplo, que dice, si se quiere representar una fuerza de 40 kilos, de 40 kilogramos fuerza, podemos utilizar una escala de 1 centímetro, que 1 centímetro de unidad de dibujo, que siempre se coloca primero el valor de la unidad de dibujo y después el valor real, ¿está? ¿A cuánto equivale mi unidad de dibujo? ¿Está? Dice que tiene una escala de 1 centímetro, 1 centímetro son 10 kilogramos. Entonces, para representar nuestra fuerza, deberíamos graficar un vector que tenga 4 centímetros. ¿Está? Ese es un ejemplo que da ahí en la cartilla, que es algo parecido a lo que yo le había dicho. Bueno, seguimos un poquito más. Existen los vectores, tienen propiedades, ¿tá? Existen propiedades de vectores, ¿no es cierto? Para poder para poder sumarlos, multiplicarlos y demás, hacer operaciones matemáticas. Entonces, las propiedades de vectores, existe una propiedad que es la propiedad de igualdad, ¿está?
que dice que dos vectores o tres vectores tienen igual magnitud, igual dirección e igual sentido. Entonces, independientemente de nosotros dónde lo representemos, digamos, ¿está? Le llamamos vector igualdad, ¿está? A los vectores que tienen igual módulo, ¿está? Igual dirección, ¿está? E igual sentido, ¿está? En este caso, si ustedes pueden ver que estos cuatro vectores, ¿está? Están representados en un sistema cartesiano, ¿no es cierto? U ortogonal, pero que están colocados aleatoriamente, pero son un vector igualdad debido a que tienen la misma magnitud. O sea, si lo medimos, tienen la misma magnitud, ¿tá? Tienen la misma magnitud, ¿tá? Tienen la misma dirección, ¿tá? Su línea de acción porque su línea de acción son paralelas, ¿tá? La línea de acción de este vector es paralela a este, y es paralela a este, y es paralela a este, y tienen el mismo sentido, ¿tá? Todos tienen el mismo sentido. Entonces, a esto se lo llama vector igualdad. Y acá empezamos, a ver qué más tengo. Y acá empezamos con las con propiedades de vectores, por ejemplo, la suma de vectores. Estaba queriendo ver qué es lo que tengo. Esto tengo del año pasado. Bien. Bien. Por un lado, primero, ya sabemos una de las propiedades de los vectores, que es la propiedad del vector igualdad, pero también tenemos otra propiedad que es el producto escalar, digamos, de un vector, que es, ustedes lo pueden encontrar en su cuadernillo, ¿está? Que es el producto de un escalar por un vector, ¿está? ¿Cómo hacemos esto? Al multiplicar un número, cuando multiplicamos un número, que es un escalar, ¿está? Por un vector, vamos a obtener otro vector que tiene la misma longitud, ¿está? Tiene diferente longitud, pero tiene la misma dirección y sentido, ¿está? Por ejemplo, capaz que acá lo que voy a hacer es compartirles aguántenme un cachito, le comparto. Walter, si me permitís Ajá. hacerle una aclaración a los chicos. Dale. Cuando hacen el producto de un vector por un escalar, es más que necesario que el vector esté expresado en coordenadas polares. Entonces ustedes no alteran, porque al hacer el vector por un escalar, no se altera el ángulo, solamente se altera la longitud. Bien, exactamente, porque no se altera, porque justamente la dirección, digamos, la da el ángulo, ¿verdad? Y si multiplicamos un escalar por un vector, un número por un vector, vamos a obtener otro. Acuérdense bien esta definición. Cuando multiplicamos un escalar por un vector,
vamos a obtener otro vector, ¿tá? Que tiene la misma dirección y sentido, pero tiene otro módulo, ¿tá? Un módulo 3 veces más grande que el vector original, ¿tá? 3 veces, puede ser 3 veces más grande o más pequeño, según si el escalar es positivo, negativo, si es el doble, si es el triple, si es la mitad, o qué es lo que se entiende. Ahí ya le da compartir. Profe, Sí, o sea, si yo tengo un vector A y a ese vector A lo multiplico por 4, ¿tendría un vector B? sí. Bien, Sí, puedes gracias. llamar que es un vector B, digamos, ¿está? Que tiene 4 veces la longitud del vector A. Del vector A, exactamente. Dale, dale, muchas gracias. Ahí voy a compartir. A ver, una pregunta. Si multiplicamos un vector por un escalar, ¿puede cambiar el sentido del vector? No. Sí, no sé. El sentido, creo que sí. La dirección no. ¿Por qué? Eh, porque se va a mantener en la misma dirección que estaba, solamente que se va a invertir el sentido. Claro, si multiplicamos por un número negativo, Claro. puede revertir el sentido, pero la dirección va a seguir siendo la misma. Exactamente. Muy bien. Bueno, acá pueden ver el ejemplo. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, sí, está en la cartilla. Sí, sí. Bien. Acá se puede ver que tenemos un vector B, ¿tá? Que tiene una determinada dirección y sentido, ¿está? Con una determinada magnitud, ¿está? Entonces, cuando hablamos de multiplicar un escalar por un vector, vamos a obtener otro vector, ¿está? Que tenga la misma dirección, ¿está? Pero no, como decía Juan Pablo, no vamos a ver si tiene el mismo sentido o no. Va a depender de si el escalar por lo que lo estamos multiplicando ese vector es un número positivo, positivo o negativo, ¿está? Y cuántas veces va a ser cuál va a ser la magnitud de ese otro vector según el valor del escalar, ¿está? Se puede apreciar acá que acá tenemos un vector 3 veces b, que lo podemos llamar b1, si queremos, ¿cierto? Lo podemos llamar b1. A esto yo le puedo poner, por ejemplo, Juan Pablo, que un puntero para que lo vaya marcando, ¿o no? ¿No te acordás? Como es, Duarte ocupaba otro programita para hacer eso. Justo ahí, bajar Ahí decía dibujar. Ajá, exacto, decía dibujar. Ahí, levanta un poquito el mouse. Eleva un poquitito el mouse. Hola. Hola. Ahí. ¿A dónde? Ahí en esa barra de herramienta que te sale a la derecha, dice Salta una dibujar, bajar, barra. qué sé yo. Si podés mover un poquito el mouse para abajo, para arriba, ahí cerca de los favoritos está. Salta. Cerca de favoritos. ¿Dónde está Sí. favorito? Ahí saltó. Ahí está. Dice dibujar acá. Ahí Ahí. está para la misma. Está bien, para el. Mira, no sabía que esto es la aplicación del mismo. Sí, sí. Del mismo lector de PDF. Claro. Bueno, si yo pongo acá B, yo le puedo decir que este es un nuevo vector B1, ¿está?
¿Se entiende? Ya este es un nuevo, acorde, como decía ahí, si multiplicamos un escalar por un vector, obtenemos otro vector con el mismo, con la misma dirección. No sabemos su sentido porque va a depender el valor del escalar y no sabemos su módulo porque va a depender de la magnitud de ese escalar. ¿Está? A este le podemos llamar, que va a ser otro vector B2. ¿Está? ¿Está? Y este le podemos decir que es otro vector B3. ¿Está? Entonces, ¿esto qué es? Acá, este es nuestro escalar. ¿Está? Este es nuestro escalar. Y este es nuestro vector B. ¿Está? Que es nada más U. A ver si lo borra. Sí, está, borra. No es más y nada menos que, perdón. No es más y nada menos que este vector es este vector, ¿está? Por eso tiene el B que la dirección es la misma, ¿está? Es paralela a este vector, pero el módulo es de acá hasta acá, el valor es el módulo es la magnitud de este vector, ¿está? La magnitud va a ser diferente y el sentido va a ser diferente porque el escalar es negativo. Este es el escalar de este vector, este es el escalar. ¿Está? Esta es otra de las propiedades de poder. Entonces, cuando multiplicamos un vector por un escalar, vamos a obtener otro vector que va a depender de si ese escalar es positivo o negativo, y su magnitud va a depender de cuán grande es ese escalar o tan chico es ese escalar. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí el módulo sería positivo. ¿En este primero? No, en el -2. El módulo sería largo. Se lo expresan en... El módulo siempre, gracias por la aclaración. No sé quién habló recién. Yo, Ardit. Ardit. Siempre el módulo se lo representa como si yo te digo, decime el módulo del vector 2, ¿tá? Se lo expresa matemáticamente así. Siempre el módulo siempre debe ser positivo, ¿tá? Es un valor positivo, nunca es negativo. Cuando te pido, decime el módulo del vector B2, en este caso es 0,5, ¿está? Ahora vamos a ir al otro ejemplo. Ando bien para escribir. Si yo te digo, decime el módulo del vector 3, el B3, ¿está? Yo te digo, decime el módulo. ¿Cuánto es? 2. Es 2. Bien. ¿Está? Entonces lo que da el sentido del vector es el signo, entonces. Exactamente, el signo es lo que me da el sentido del vector. Bueno, después tenemos, por otro lado, lo que tiene que ver con la suma de vectores. ¿Está? Nosotros vamos a poder referenciarlo. Tenemos un vector que tiene, ya sabemos que tiene módulo, dirección y sentido. Es la forma de representar un vector que lo utilizamos para representar, es la herramienta que nos da la matemática para representar una magnitud vectorial. ¿Está? De ahí es donde arrancamos. Entonces, nosotros vamos a poder pasar de una coordenada ortogonal, ¿está? O cartesiana, a una coordenada polar, ¿está? Mediante las relaciones trigonométricas que existen, ¿está? Y para poder sumar, para poder hacer suma de vectores,
Nosotros ya hemos visto un escalar por un vector, ahora vamos a intentar sumar vectores, ¿está? ¿Qué nos dice? Que al sumar dos o más vectores se va a obtener otro vector, que se llama vector suma o vector resultante. Es así como se llama cuando se suman dos o más vectores. Que produce el mismo efecto que todos los vectores sumados, ¿está? O sea, ese vector, que es el vector suma o vector resultante, va a producir el mismo efecto que la sumatoria, que todos los vectores aislados, ¿está? Entonces, para saber cómo sumar los vectores, debemos tener en cuenta que pueden tener diferentes posiciones, ¿está? Y ahí vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de sistemas que existen, ¿está? Y en las posiciones en las que se encuentran, ¿está? Entonces, por un lado tenemos los colineales, por otro lado tenemos los paralelos y por otro los concurrentes, ¿está? Entonces, a modo de definición tenemos que los colineales son aquellos vectores que tienen la misma dirección, ¿está? Pueden ser que tengan la misma dirección, pero que sean de sentido contrario o de igual sentido, ¿está? O puede que tengamos vectores paralelos, que son aquellos vectores cuyas direcciones son paralelas entre sí, ¿está? Pueden ser también de igual sentido o de sentido contrario, y por otro lado tenemos los concurrentes, que son aquellos vectores cuyas direcciones pasan por un mismo punto, ¿tá? Sus direcciones o sus líneas de acciones pasan por el mismo punto, ¿tá? Entonces ahí tenemos los colineales, los colineales son aquellos que están sobre la misma recta o línea de acción, ¿está? Entonces tienen la misma dirección. ¿Estamos? Están en la misma, los colineales son aquellos que están sobre la misma recta de acción, línea de acción y demás. Los paralelos son aquellos que sus direcciones son paralelas o sus líneas de acciones son paralelas, ¿está? Y que al igual que los colineales pueden tener sentido contrario o de igual sentido. Y los concurrentes son los que se intersectan sus líneas de acción, sus direcciones, o pasan por un mismo punto, ¿está? Pasan por un mismo punto. Entonces esos son los sistemas que podemos encontrar, que son los colineales, paralelos o concurrentes. Y yo les diría que siendo las 19 y 29, estaríamos dejando para mañana lo otro. ¿Les parece? Así pueden descansar un poquito. Dale. Bueno, profe. Bueno, chicos, ¿cómo vienen? Bueno, profe. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué les parece? De mi parte sí se entiende bien. Bueno, cualquier cosa, chicos, vayan consultando, ¿saben? Chicos y la chicas. siguiente materia no es no tenemos matemática ahora en la siguiente, así que pueden cerrar la reunión. Ah, ¿se puede cerrar? ¿No tienen? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque la profesora el día de hoy sube los trabajos al Moodle y nosotros tenemos que ver los videos nomás que sube la profesora. Ah, bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Chicos, antes que se vayan, sí. Quería preguntarles, el día 18 está programado el parcial. Yo el día 17 voy a estar afectado por una mesa, tengo que presentarme a rendir, así que yo no voy a poder. Si ustedes quieren, yo les hago una clase de tutoría, ya que juegue el día 18 a las 4 de la tarde. No sé si prefieren así o si están bien, directamente van al parcial, como ustedes prefieran. De una hacemos una ese día. Sí, para mí Sí, quedaría me perfecto. serviría. Sí, para mí también. Perfecto. Vayan pensando las
las preguntas que tienen o si necesitan algo, yo voy a mostrarle algún que otro ejercicio para resolver. Y bueno, eso nomás para decirles. Dale, muchas gracias. Bueno, Dale, dale. gracias, Juan Pablo. Nos vemos, chicos y chicas, que anden bien. Hasta No, mañana. profe. Vamos, profe. Hasta mañana. Hasta luego, Walter. Profe. Dos. Y vamos a tener otro, pero no porque la profesora de matemática sube los trabajos al mod, no sé cómo se llama. Esta sí entendí, pero la anterior no. Porque la otra era tipo un tutoría, era una tutoría. Viste que antes cuando vos no entendías matemática, tenías tutoría con Lorena en la tarde. Como yo no vi las clases anteriores, no entendí casi